Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Ya tuve un poquito de problema ahí para hacer funcionar el micrófono, pero ya lo solucionamos con este amigo de aquí. ¿Ya? Así que ahora sí, vamos empezando nuestra clase del día de hoy. Vamos a conectar acá exámenes. No, perdón, no, me equivoqué, no es exámenes, es temarios. Temarios, clase C y técnicas de conducción. Vamos a compartir con ustedes. Esto está acá. Listo. Ahí ya estamos. Perfecto para empezar la clase del día de hoy. Muy buenas tardes, entonces, queridos amigos de Práctica Test, amigos y amigas, por supuesto, de practicatest.cl. Les mando un abrazo a todos y a todas. Empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción. En realidad, continuamos hablando de técnicas de conducción. Y vamos a poner cierto hincapié hoy día en temas distintos, obviamente, a los de ayer, ¿ya? Pero vamos a ir resumiendo un poquito lo que vimos ayer. Ayer entonces estuvimos hablando de la postura, ¿cierto? De la estabilidad en la motocicleta, muy importante también estuvimos hablando de la mirada, ¿ya? Y hasta ahí más o menos fuimos quedando el día de ayer. El día de hoy voy a empezar hablando acerca de condiciones climáticas adversas, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy, condiciones climáticas adversas. Aquí está el tema con el que quiero empezar el día de hoy, ¿ya? Entonces dice que las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción. Entonces, cuando hablamos acerca de estos temas, ¿cierto? Estamos hablando principalmente de andar en la moto cuando las condiciones no son las ideales, es decir, piso seco, ¿cierto? Temperatura agradable, etcétera. Las condiciones climáticas adversas más comunes tienen que ver con la lluvia. Sin embargo, van a haber lugares en los que también vamos a tener que lidiar con nieve, ¿cierto? Con neblina, también con hielo en el piso, ¿ya? Todo relacionado eh, a que exista agua en el camino por donde vamos, en sus distintos estados, digamos, ¿ya? Entonces, para empezar y englobando todo, siempre que exista algo que haga que las condiciones no sean las ideales, lo que debemos hacer es ser menos bruscos, andar a menor velocidad. Además de andar a menor velocidad, también tenemos que guardar más distancia de todo lo que nos pudiera llegar a afectar. ¿Ya? Súper, súper importante. Guardar distancia. Si yo guardo distancia, entonces voy a poder, ¿cierto?
reaccionar, voy a poder tener tiempo para reaccionar, para hacer un plan de acción y obviamente evitar cualquier tipo de accidente, ¿ya? En el espacio en el que estoy hay como, parece que limpiaron el piso y hay como olor a cera y eso como que me ahoga un poquito, por eso que se me corta de repente la palabra, ¿ya? Entonces, tenemos más espacio con respecto al vehículo que antecede, espacio, velocidad reducida, ¿ya? Y las últimas dos, ser más suave, más suave. Ser más suave, encuentro que es más o menos lo mismo que ser menos brusco, ¿ya? Entonces, en general, la última es la que engloba lo macro de cómo debemos comportarnos cuando existen estas situaciones, ¿cierto? Particulares o peculiares, ¿ya? Después tenemos la oscuridad. Esta es, no voy a hablar un poquito más de lo anterior, ¿ya? Cuando hablamos de condiciones climáticas adversas, estamos hablando de que existe agua y el agua es enemigo del motociclista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque disminuye la adherencia de nuestra moto, ¿ya? El agua es enemigo del motociclista porque disminuye la adherencia de nuestra moto. Es enemigo de cualquier neumático en realidad, pero a la moto le afecta más porque solo tiene dos puntos de apoyo, ¿ya? Por lo tanto, es más fácil que quede sin sustentación, por decirlo así, en un determinado momento. Entonces, cuando hablamos de, perdón, entonces cuando hablamos de esto, ¿cierto? Debemos entender que si hay agua en el piso, es muy peligroso para el motociclista. ¿Por qué? Existe un efecto que se llama hidroplaneo o aquaplaning, ¿ya? O cuña hidráulica también. Significa que cuando está el cemento, el asfalto, la calle, una capa de agua, ¿cierto? Y encima pasa el neumático, sobre todo si el neumático va a gran velocidad, puede ser que el neumático no alcance a tocar el asfalto y vaya flotando encima del agua. Suena raro, pero es así, ¿ya? Cuando esto pasa, ¿cierto? Voy a perder la adherencia de ese neumático. Si es en el neumático delantero, es más peligroso aún que si es en el neumático trasero. Por lo tanto, es muy importante entender que necesitamos siempre, ¿cierto? Cuidarnos de que no nos pase esto, ¿ya? ¿Cómo nos cuidamos de que no lleguemos a este extremo, de que exista el hidroplaneo? Para empezar, debemos cuidar el estado de nuestros neumáticos. Nuestros neumáticos deben ser, ¿cierto? Eh, Cambiados para empezar, idealmente cada 5 años máximo. ¿Por qué? Porque los neumáticos duran desde que se fabrican 5 años en las mejores condiciones. Pero ojo, ojo, si yo tengo el neumático, ¿cierto? Si yo tengo el neumático gastado, también me va a generar problemas, ¿ya? Si yo tengo el neumático gastado, también me va a generar problemas. ¿Por qué? Porque las líneas que tiene el neumático, su única función o su función principal por lo menos, es que cuando yo paso por el agua pueda salir por esas líneas que actúan como si fueran una canaleta, ¿ya? Entonces por ahí va tirando el agua hacia afuera. Entonces es muy importante, ¿cierto? El tema de los neumáticos, ¿ya?
hagan lo necesario para que sus neumáticos estén en buenas condiciones. Si el neumático está en buenas condiciones, se va a defender mejor del hidroplaneo, ¿ya? Aunque siempre puede suceder. Ojo, aquí le vamos a tirar la oreja a los motociclistas que ponen neumáticos lisos en sus motos, creyéndose más deportivos, ¿ya? Si bien es cierto, en una pista de carreras usamos neumáticos lisos para tener más adherencia, creo, ¿ya? En la calle no los debemos usar. ¿Por qué? Porque un neumático liso no tiene líneas y si no tiene líneas no tiene la capacidad de poder evacuar el agua de forma correcta, ¿ya? Si no puedo evacuar el agua de forma correcta, entonces voy a tener problemas de hidroplaneo. Si tengo problemas de hidroplaneo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a perder el control de mi moto. Y si pierdo el control de mi moto, tengo muchas probabilidades de tener un accidente. Así que mucho ojo ahí, queridos amigos, por favor. Ya traten siempre de cuidar, ¿cierto? Este tema. Ya nunca le pongan neumáticos lisos a su moto. Ahora, van a haber algunos que me van a decir, ¿cierto? Que le pusieron neumáticos lisos, pero solamente para el verano. ¿Qué problema hay con eso? Si en verano no llueve. ¿Y qué pasa si abrieron un grifo? ¿Y qué pasa si por algún motivo hay agua en la calle, aunque no sea agua proveniente de la lluvia? Igual tengo ese riesgo del hidroplaneo. Por eso debo ser inteligente, ¿cierto? Y usar lo necesario, ¿ya? ¿Para qué? 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 Para estar lo más seguro posible en nuestra moto. Es súper, súper importante que las líneas del neumático estén profundas, ¿ya? Los neumáticos, lo mínimo que deben tener de surco es 1,6 milímetros. Aunque con 3 milímetros de surco ya tenemos riesgo de hidroplaneo, ¿vale? Entonces, mucha atención al detalle en eso, queridos amigos, ¿ya? Mucha atención en eso. Eso es con agua líquida. Con el hielo, ya, la verdad que no hay mucho que hacer, aparte de tratar de pasar lo más lento posible en las partes donde creo que pueda haber hielo, ya. Pero para los motociclistas va más allá aún. Les voy a contar una historia, bueno, voy a contar dos historias con respecto al hielo. Cuando yo empecé a trabajar, era mecánico en un taller, una empresa más o menos, no sé si grande, pero una empresa igual de más de 100 personas. Y, y en ese trabajo a mí me tocaba de repente ir a comprar combustible. Me pasaba una camioneta con un estanque gigante atrás y yo tenía que ir a comprar combustible. La cosa es que tenía que pasar por debajo de un puente en invierno. Y ahí aprendí que debajo de los puentes se forma hielo. ¿Por qué? Porque en invierno ahí no da nunca el sol. Por lo tanto, es una parte común en donde se forma hielo. Bueno, iba doblando con la camioneta, menos mal que iba muy lento. Iba doblando y de repente se empezó a ir la cola de la camioneta, se fue, 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 y no la recuperé nunca más, ¿ya? Gracias a Dios no pasó nada porque, insisto, iba lento y era una camioneta, o sea, no había riesgo de que me cayera. Iba, choqué ahí con las veredas, ¿cierto? Choqué con las veredas, igual como un POC en un mini hockey, ¿ya? Así iba la camioneta para allá, para acá, chocando hasta que me detuve, ¿ya? ¿Por qué? Porque había
hielo. Con hielo se pierde totalmente la adherencia, así que mucho cuidado con el hielo. Si hubiera ido en moto, seguro me caigo, ¿ya? Ahora, con respecto al hielo y la moto, les voy a desbloquear un miedo, ¿cierto? O una forma de cuidarse un poco más cuando hace mucho frío. Para empezar, algo que creo que no dije al principio, si hay condiciones climáticas adversas como lluvia, frío extremo, hielo o cualquier condición que haga muy insegura la conducción o muy poco placentera también la conducción, ¿cierto? Yo les digo que en mi caso yo prefiero no sacar la moto. Cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío, dejo la moto guardada y voy en auto a trabajar, ¿ya? Y si pudiera ir en micro, iría en micro, ¿ya? Yo vivo en una zona súper apartada, o sea, no tan apartada, pero muy a tras manos de donde trabajo. Es decir, que para irme en micro o en tren, tendría que demorarme como 3 horas para llegar al trabajo de ida y 3 horas de vuelta. Y en moto me demoro media hora, ¿ya? O en auto. Entonces, yo para los días más fríos prefiero ir en el auto, ¿ya? O que está lloviendo, también prefiero ir en auto. Eso quiere decir que por una temporada del invierno la moto queda más o menos guardada. Esa es mi opción, porque me gusta andar en moto para disfrutarla, no para ir sufriendo arriba de la moto. Y desde mi punto de vista es súper válido. ¿Por qué les digo esto? Porque sobre todo cuando estamos empezando a andar en moto, tenemos amigos que andan en moto o nos empezamos a juntar con grupos de moto y nos dicen que no, que hay que andar en moto todo el año, que el que no anda en moto con lluvia no es motoquero y todo ese tipo de comentarios que lejos de aportar, de repente hacen que personas tengan accidentes por eso, ¿ya? Pudiendo haber evitado el uso de la moto ese día, ¿ya? Entonces, ese es mi punto de vista, ¿ya? Ahora, entiendo que hay personas que tienen que ocupar la moto igual ese día, ¿ya? Si tienen que ocupar la moto igual ese día, entonces lo que debemos hacer nosotros es, eh, lo que debemos hacer nosotros es precisamente cuidarnos de todos estos factores y aplicar las técnicas de conducción que estamos hablando, por ejemplo, más despacio, más lento, menos brusco, ¿ya? Pero, por ejemplo, les cuento esto para que ustedes sepan y tomen en consideración. Un día muy frío que salí el año pasado, iba manejando, de hecho creo que yo iba en auto ese día, no recuerdo bien, pero creo que iba en auto, hacía frío, mucho frío, y vi un camión que iba adelante mío. Bueno, la cosa es que de arriba del camión, de repente, de la nada, se desprendió una placa de hielo. No, obviamente no la vi de cerca, pero se veía una placa gruesa de hielo, se cayó, se salió del techo del camión y cayó al suelo. Y más allá, otra. Ya, ¿por qué les digo esto? Nunca anden tan cerca de ningún vehículo, siempre con espacio. Porque si hubiera ido un motociclista al lado del camión, le cae la placa de hielo encima, ¿ya? A lo mejor no lo mata, pero sí por lo menos lo habría botado, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Hay muchos riesgos que son menos comunes, pero que aún así pueden causar un accidente y que aplicando, ¿cierto? Los consejos comunes, como por ejemplo, llevar distancia de todo, ir a una velocidad moderada, nos sirve mucho para poder eh, evitar este tipo de riesgo y llegar sanos a casa. Ya, estamos entonces con las condiciones climáticas adversas relacionadas con el agua. Ya, ahora nos vamos a condiciones climáticas adversas relacionadas a la luz o la falta de ella. ¿Ya? Dice, la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros.
el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos, dice, tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. Después dice, de igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajuste de sus luces, su propia capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo y la lluvia, niebla o nieve, además de la potencia de las luces del vehículo que vienen en sentido contrario. ¿Ya? Súper importante todo esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar ya, yo leí, ¿cierto? La parte de la luz, em, de la forma que acá está presentada, pero ahora lo voy a explicar de forma más distendida, ¿cierto? Más, ¿cómo decirlo? Más a mi estilo, ¿ya? Ya, disculpen, ahora sí. Entonces, con respecto a la luz, hay hartas cosas que a mí me gusta decir que no están contenidas acá. ¿Qué pasó? Se me fue la cámara. ¿Por qué? No puede ser. Están saboteando como el sistema interconectado central. Ah, no, mentira. Por ahí viene la cámara de nuevo, parece. Ya, hablando, ¿cierto? Siempre de la luz, ¿cierto? Tema contingente actualmente. Ja. Ya, el tema de la luz es súper importante. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no se adaptan de forma inmediata a que la luz esté prendida o a que la luz esté apagada. En ese contexto debemos entender, ¿cierto?, que las luces de los vehículos que vienen de frente pueden pueden molestarnos a nosotros y nuestras luces a los vehículos que vienen en sentido contrario también. Entonces es muy importante entender que debemos usar luces adecuadas en nuestros vehículos, ya sea en nuestra moto, en nuestro auto, en lo que sea, ¿ya? Luces adecuadas que no provoquen encandilamiento en las demás personas. También estar atento a cuándo debemos poner luces altas y a cuándo debemos poner luces bajas. Recuerden que las luces bajas se utilizan solamente en lugares urbanos. Ahí son reglamentarias las luces bajas. En lugares no urbanos o rurales se pueden usar luces altas, ¿ya? Importante entender, ¿cierto?, que las luces altas se utilizan siempre y cuando no esté alumbrando a ningún otro conductor, ya ni por detrás ni por delante.
es decir, que esté alumbrando un auto por atrás o un vehículo por atrás o a un vehículo por delante que le puedan afectar mis luces altas en su espejo o a un vehículo que directamente de frente le afecten mis luces altas, ¿ya? Porque son luces para cuando no hay nadie más al frente mío. En esas condiciones las bajamos. Cuando no hay nadie, las subimos. Solo en lugares rurales, no urbanos. En lugares urbanos debemos andar siempre con luces bajas, ¿ya? Em, Importante entender que si yo tengo unas luces muy fuertes, van a afectar a la persona que viene de frente y eso podría causar un accidente. Yo vengo llegando en estos momentos de un viaje al sur. Estuve en el sector de Coñaripe unos días, ya también estuve en el sector del lago Budi unos días y en ambas partes me di cuenta de que habían lugares en los que realmente afectaba mucho que los otros vehículos vinieran con luces que fueran demasiado intensas. ¿Por qué? Porque había lugares en los que prácticamente había que adivinar por dónde pasar y eso puede en algún momento traer un accidente. Cuando si todos tuviéramos luces reglamentarias, ¿cierto? Luces que no afecten en demasiado porcentaje, ¿cierto? Al otro conductor, no tendríamos ese tipo de complicaciones, ¿ya? Así que ojo con ello, usa las luces, ojalá no le cambien las luces a tu auto y si se las cambias, ojalá cámbiaselas por luces que sean dentro de la norma. Existe una normativa actualmente en Chile para las luces, ¿ya? Así que ahí mucho ojo con eso, ¿ya? Pónganle talento a ese factor, ¿ya? Entonces, tengo potencia y ajuste de luces, lo que puede afectar, ¿cierto? Tengo la capacidad visual. La capacidad visual, debo entender que hay personas que ven mejor de noche, no mejor que de día, pero comparada con otra persona también en la noche, hay personas que ven más y personas que ven menos, ¿ya? Entonces, cuando yo veo más, no, mejor dicho, cuando yo veo menos de noche y tengo un diagnóstico de ello, por ejemplo, por el médico que me toma la licencia o que me revisa, cierto, los ojos para la obtención de licencia, entonces ahí yo debo decir, ¿cierto? Que, o sea, no decir, sino que respetar lo que esta persona me dice. ¿Por qué les digo esto? Me estoy dando muchas vueltas para explicarlo en realidad. Voy a tratar de sintetizarlo ahora, ¿ya? Existe una restricción en las licencias que se llama conducción diurna, ¿ya? Es decir, yo puedo conducir solo de día, no de noche. Si tengo esta restricción, debo respetarla porque significa que mis ojos en la noche no son capaces de ver, de darse cuenta con la velocidad necesaria para poder conducir normalmente. ¿Ya? Por lo tanto, respeta tu capacidad visual. Otra cosa importante, si debo usar lentes, esto para día o para noche, si debo usar lentes, úsalos. Si estás corto de vista y no quieres usar lentes, opérate o busca alguna alternativa. Si tienes que usar lentes para conducir, úsalos porque eso te va a mantener seguro a ti y va a mantener seguro a las demás personas también. ¿Ya? Entonces, potencia y ajuste de las luces, capacidad visual. Ahora, hay cosas que se ven más, que van a ser de colores claros, de colores reflectantes, etcétera, y cosas que se ven menos, que van a ser de colores opacos o oscuros. Denme un segundito, por favor.
Disculpen, necesitaba atender una llamadita. Ya, ahora sí. Entonces, la capacidad, obviamente, hay objetos que se van a ver más y objetos que se van a ver menos dependiendo del color del objeto, de la forma también. La potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, que eso ya lo hablamos, ¿cierto? Es súper, súper importante. Ya, yo prácticamente una cruzada para mí, decirle a todos los que pueda que ojalá ocupen luces que no encandilen al resto. Es súper fácil decir, no, voy a poner las luces más potentes del mundo, los más potentes que encuentre, ¿cierto? Pero eso trae problemas y puede traer consecuencias graves. Insisto, para otras personas o inclusive para mí mismo, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Entonces, cuando hablo de luces bajas, ¿ya? Acá tengo una explicación acerca de lo que las luces bajas eh, dejan ver y las luces altas también, ¿ya? Este es un cuadro muy, muy bueno, muy fácil de entender, ¿cierto? Para saber a qué distancia voy a ver en la noche con luces bajas o con luces altas y por ende el cuidado que debo tener. Cuando voy con luces bajas y una persona o un obstáculo está con colores oscuros, lo voy a ver a 25 metros, ¿ya? Muy poquito tiempo para poder reaccionar y hacer algo y no chocar, ¿ya? Con ropas claras, ¿cierto? A 60 metros, con ropas reflectantes a 125 metros, ¿ya? Lo voy a ver con luces bajas, ¿ya? Por eso es importante que también eduquemos a las demás personas o nosotros mismos cuando somos peatones usemos, no, tratemos de evitar los colores negros, los colores oscuros. ¿Por qué? Porque nos ven menos y hay más riesgo de tener un accidente. Después tenemos las luces altas. Con las luces altas voy a tener a 150 metros, a 300 metros y a 450 metros respectivamente, ¿cierto? Con ropas oscuras, claras y reflectantes. Ya, fíjate aquí con ropa oscura ya lo voy a estar viendo a 150 metros, por eso que es importante que cuando vamos en caminos rurales llevemos puestas nuestras luces altas en los momentos que podamos, es decir, cuando no venga ningún otro vehículo de frente. Normalmente cuando vamos con la luz alta, viene un vehículo de frente y se nos olvida, ¿cierto? Lo que se hace es volver a, o sea, lo que hace el otro vehículo es levantarte la luz así como un guiño para que uno se dé cuenta, y baja la luz, ¿ya? Pero lo ideal es que nos demos cuenta solito y apenas aparezca un vehículo de frente, ¡pum! Bajemos las luces, que eso esté internalizado en nosotros, ¿ya? Súper, súper importante, queridos amigos, ¿ya? Manejo de luces en un encuentro. Dice que al encontrarse, esto de lo que estaba hablando yo recién, dice que al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. ¿Ya? No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. ¿Por qué? Porque el peatón se va desplazando a baja velocidad. Entonces, claro, podemos encandilarlo quizá un poquito, pero no le va a causar ningún problema, ¿ya? Y es mejor que nosotros veamos bien dónde están los peatones, a qué distancia y que los veamos lo antes posible, manteniendo nuestras luces altas. Después dice que baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Ahí, clic, clic, te van a hacer un cambio de luces. Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado. También es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro, es decir, dos vehículos, ¿cierto? Sea auto, sea moto, sea camión, lo que sea, esto aplica para todos los vehículos. Vienen acá, ¿cierto? Vienen, digamos, ya, vienen los dos, no se han visto todavía, los dos vienen con luces altas, ya no se han visto, no se han visto, no se han visto, no se han visto, no se han visto. Ahí se empezaron a ver los dos, mis manos son los vehículos, ¿ya? Se empezaron a ver los dos, ¡pum!
cambian a luces bajas, luces bajas, luces bajas, luces bajas, luces bajas. En el momento que se encuentran, ¡pum! Luces altas de nuevo, luces altas, luces altas, luces altas, luces altas, luces altas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos encontrando, aunque llevemos luces bajas, igual nuestros ojos se van saturando de luz. Cuando pasamos, dejamos de tener ese factor y quedamos también con un efecto de ceguera, ¿ya? Entonces apenas cruzamos, ¿cierto? Va a haber oscuridad de nuevo, ¡pum! Prendemos luces altas y eso nos va a otorgar una mejor visibilidad en todo sentido, ¿ya? Entonces no es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Después dice, baje sus luces con anticipación suficiente, ya. Después dice, también es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada. Amigos, amigas, esto es algo muy obvio, ¿ya? Eh, Ustedes no pueden acelerar hacia a donde no ven. Si yo veo claramente la vía, claramente los bordes, ¿cierto? Veo, tengo plena claridad de por dónde estoy pasando, claro, puedo acelerar un poquito más, llegar a la velocidad máxima de la vía, por ejemplo. Pero si no es el caso, entonces lo que debo hacer es ir lo más lento posible, ¿cierto? A medida que me va permitiendo ver, voy a ir, ¿cierto? Mirando. O sea, voy a ir avanzando, digamos. A medida que me permite ver, voy a ir avanzando. No voy a avanzar hacia los lugares donde no veo, ni voy a acelerar hacia los lugares donde no veo. Entonces dice que, por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión, en un cambio de rasante, sus conductores van sentados a una mayor altura que los que conducen automóviles o motocicletas. Ya, súper importante. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Dice. Importante. ¿Cuándo debo encender las luces del vehículo? Miren, idealmente yo les voy a decir que ojalá las tengan prendidas siempre. Ya, eso no afecta en nada. Ojalá las luces siempre estén encendidas, como en el caso de las motos, que la luz siempre está encendida. Pero si vamos a prender o no las luces, ¿cierto? Insisto, en el caso de las motos desde el año 1990 y... No, no, estoy mal. En el caso de las motos desde el año 90 y 2003, perdón, estoy pegado en los 90, desde el año 2003 es reglamentario que las luces vayan encendidas en todo momento en las motos. ¿Para qué? Para que las motos sean más visibles. En el caso, en el caso de los autos o cualquier otro vehículo o motos más antiguas que uno prenda las luces, que dependa de uno prender las luces, ojalá anden siempre prendidas igual. ¿Por qué? Porque me hace más visible en todo momento. Pero si no, hay que aplicar lo que dice acá. Dice, para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida, y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesarios. Por ejemplo, en un túnel, ¿cierto? En zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas. En ciudades rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no bajar luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas siempre debe llevar las luces encendidas. Cuando lo adelantan, proporcione a quien le adelante conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía de ambos durante el adelantamiento. Recuerden no cambiar de color las luces delanteras. Aquí hay otra pregunta de prueba que sale muy seguido. ¿Ya? Recuerde que las luces reglamentarias delanteras para alumbrar el camino de los focos mayores son o amarillas o blancas. No hay más. No sirven azules, celestes, verde, rosada. No sirven, ¿ya? No sirven. Solo sirven las luces reglamentarias de color.
de color blanco o amarillo. Es por eso que hay algunas motos que usan focos derechamente amarillos. ¿Se pueden usar? Sí, porque están permitidos según nuestra normativa. ¿Ya? Ya. Toquemos este punto cortito para terminar. Dice, al conducir una motocicleta debes saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta. Estar enredado con ella en la caída puede traer como consecuencia, ojo, quemaduras. ¿Qué pasa si te quedas enganchado a la moto y justo tocas el escape? Te vas a quemar mientras te estés cayendo y teniendo otras lesiones. Por eso, trata de cuando te caes, que la moto vaya por su lado y tú por otro, ¿ya? Entonces, quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra esta. Además, ¿qué pasa si justo metemos la mano entre medio de las ruedas que están girando? Otra lesión más. Entre más lejos esté la moto cuando nos caemos, mejor, ¿ya? Mantenga el cuerpo lo menos rígido posible sin tratar de apoyarse con brazos o piernas. Recuerda que si te caes de la moto, dependiendo de la velocidad a la que vayas, em, es mucha la fuerza involucrada en esto. Por lo tanto, vas a tener el problema, ¿cierto? De que quizás va a apoyar una mano y te la vas a quebrar, ¿ya? Es por ello que los guantes de motociclista traen acá un deslizador, ¿ya? Es como una plaquita de un material resistente a la abrasión, ¿ya? Y que permite deslizar, ¿ya? En vez de que la mano se quede pegada y me la quebre, yo deslice la mano, ¿cierto? Deslice la mano sin mayor complicación o sin mayor, o sea, sí con complicación, pero en el fondo eso, que me protege de que la mano no quede pegada y me quiebre la muñeca, ¿ya? Eso es. Por eso es importante el equipamiento de motociclista, aunque la normativa no exija o no diga que tenga que ser guantes de moto, idealmente que sea un guante de moto, ¿ya? Eso, cuando la caída es inevitable, pues mantenga su cuerpo lo menos rígido, no trate de levantarse hasta verse detenido completamente. Y siempre levántate suave, levántate de a poco, porque no sabes qué lesiones puedes tener. Hay muchos casos en los cuales las personas llegan y se paran así de golpe y tienen una rodilla quebrada, por ejemplo, y van al suelo de nuevo y se pueden producir más daños encima de eso, ¿ya? Después cuando dice, este súper importante, este tips y con este termino. Dice, cuando el choque con un obstáculo, piedra, etcétera, ¿cierto? Es inevitable, frene fuertemente hasta instantes antes del choque, ¿ya? Luego libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos, caída de la motocicleta, eh, aplicar los tips que vimos, ¿ya? Siempre busquen información acerca de eso, ¿ya? ¿Qué hacer en caso de caída, por ejemplo? Eso, queridos amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl, estamos terminando la clase del día de hoy. Nos vemos, muchas gracias por ver la grabación porque no se conectó nadie el día de hoy, así que, sí se conectó alguien, mira, hace poquito parece, porque no lo había visto, pero le vamos a mandar un saludo igual. Para Marcelo, saludo para Marcelo. Marcelo, ¿me escuchaste? No, la verdad es que no te había visto que estabas conectado, disculpa. No sé si te conectaste hace poquito, hace rato, no lo sé, ¿ya? Así que eso, si quieres decirme algo, Marcelo, tengo un minuto para responder. Me puede hablar a través de la sección de preguntas y respuestas. Eso, me quedo conectado un minutito más por si Marcelo me habla, pero voy a cerrar, ¿cierto?, la cámara. Cuídense mucho, que les vaya bien. Ricardo Cornejo, practicatest.cl. Chao, chao.